Listo, doctor, puede usted empezar. Sí, muy buenas tardes. Estamos en esta semana novena del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX como ya los alumnos de este curso cumplieron, casi todos ellos, ¿no?, cumplieron con la presentación de sus exámenes parciales. Ya en la semana pasada, 2 de ellos expusieron sus trabajos, ¿no? Y ahora vamos a continuar con esta tarea porque esta exposición es clave, es la nota del examen parcial. Lamentablemente en otro curso, algunos alumnos, un número crecido dentro de un grupo pequeño, no han cumplido, no presentaron, y ya hoy estamos cerrando, espero, con ustedes, ¿no?, la semana dedicada pues a evaluarlos, calificar los exámenes parciales que en este caso han tratado acerca de un relato importante como es el matadero de Esteban Echeverría. Ya hubo 2 buenas exposiciones. Allí está presente la señorita Amaro Pinazo. Qué bien, señorita Amaro Pinazo, qué bien que ya está usted aquí. Entonces vamos a comenzar con usted. Vamos a señorita Amaro Pinazo. Usted va a ser la primera expositora, y veo que además usted, y es algo lícito y válido, usted ha preferido trabajar Echeverría, pero no el matadero, sino la cautiva. Pero, en fin, no es impertinente que lo haya hecho. Estamos siempre hablando de Echeverría. Es Custodio también, que bueno, seguirá Custodio. No se, por favor, ya no se escapen, ¿no? Y también Aparicio Figueroa, ¿no?, está presente para exponer. Entonces está Aparicio Figueroa, pero acá está Jesús Figueroa. Usted no paginó su... Entonces vamos a comenzar ya mismo para tratar de... Comenzamos entonces con la señorita Amaro Pinazo y luego continuará Custodio y luego Aparicio, ¿correcto? Ya. Muy bien, señorita Amaro Pinazo, tenga usted la amabilidad de leer su examen parcial, su ponencia, su artículo científico acerca de este autor importante en el 19, que es Esteban Echeverría, y que era necesario que ustedes conozcan, en este caso especial de este escritor del siglo en el que nuestro continente alcanzó la libertad, ¿no?, pero de manera un tanto insatisfactoria. Y la prueba de ello es que ahora mismo estamos confrontando. Adelante también el señor Pitman ya él expuso, ¿no?, pero señalamos que está presente también el señor Pitman, que ya expuso y escuchará las exposiciones de sus compañeros. Entonces comenzamos con... Buenas tardes. Muy bien, comenzamos entonces con Amaro Pinazo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. ¿Me escucha bien? A ver, hable. Buenas tardes. Ya, suba un poco más el volumen y si yo le estoy escuchando, ¿ya? Si el momento en que yo no la escucho le voy a decir, pero ahora he escuchado su saludo, así que usted puede comenzar. Listo, creo que ya se escucha mejor. Sí. Voy a pasar a leer mi ponencia. Correcto. Me han titulado Entre la otredad y el cautiverio, la representación heroica femenina en la cautiva de Esteban Echeverría. Muy bien. Ok, continúo. El presente artículo tiene como propósito responder cómo
cómo se representa la figura femenina en el contexto de la otredad mundo indígena y el contexto histórico del cautiverio. En la primera parte procederemos a identificar a la otredad representada en los sujetos indígenas que aprisionan a María, mujer blanca que pasa a convertirse en la cautiva. En tal sentido, los indígenas serán percibidos como entes salvajes pertenecientes a la barbarie. En la segunda parte y en contraposición analizaremos al personaje femenino de María, en una representación que enmarca su heroísmo y su relación con la civilización. Por lo expuesto, utilizaremos la sociosemiótica de Eric Landowski en presencia del otro para delimitar la semiosfera de la otredad e identificar cómo se configuran en el poema. Asimismo, abordaremos la noción de exclusión del mismo libro a fin de observar las diferencias entre la barbarie de los indígenas y la civilización de la cautiva. Correcto. Apartado 1. La otredad y el cautiverio en el contexto de la frontera. La cautiva tiene como tema principal el rapto de una mujer cristiana por un grupo de indios. Dicho hecho es atravesado por una serie de penurias y obstáculos que tendrá que afrontar María para escapar de la salvaje tribu, para salvar su vida y la de su esposo Brian. Para demostrar la barbarie de los pueblos indígenas es preciso mencionar también el lugar en el que habitan, las fronteras. En la primera parte del poema, El desierto, se coloca al lector en el escenario histórico del suceso. Era la tarde y la hora, en el que el sol, la cresta dora de los Andes, el desierto inconmensurable, abierto y misterioso a sus pies, se extiende, triste el semblante, solitario y taciturno, como el mar, cuando un instante al crepúsculo nocturno pone a rienda a su altivez. Echeverría 2020, página 67. Los primeros versos del poema son claves para entender no solo la geografía del lugar, sino el contexto histórico, pues nos sitúa en el desierto que forma parte de las fronteras. Damagnini y Pérez, 2001, retratan de la siguiente forma la vivencia en la zona de las fronteras. Vivir en la frontera era una pena, un castigo, no solo porque los indígenas, en este caso los ranqueles, acechaban diariamente, sino también por la distancia que los separaba de los centros poblados, la carencia material en la que se desenvolvía la vida, los magros sueldos y la tropa que demoraban años en llegar. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, las fronteras no solo concentraban las implicancias de la guerra y de un país en formación que aún no colocaba los límites de su territorio, sino también las dificultades económicas y la situación de cautiverio en mujeres indígenas y blancas. De esta manera es que primaban las condiciones de pobreza y precariedad. Si dicha situación ya era difícil para los hombres que habitaban en la zona de la frontera, para las mujeres era aún más complicado sobrevivir, pues aunque presentaban un gran desempeño en la militancia de los ejércitos y también como proveedoras de alimentos, eran juzgadas bajo el prejuicio social de una concepción que encarnaba al mismo demonio. El escenario del desierto es preciso para iniciar una historia que estará acompañada por una otredad que representa la barbarie en sus personas y en su territorio, pues la descripción que se nos muestra en la cautiva es de un terreno, en primer lugar, inconmensurable en extensión, lo que permite entenderlo como desconocido y potencialmente peligroso. En segundo lugar, observamos que también se le describe como misterioso, en un sentido en el que la civilización no entiende el entramado de costumbres y experiencias pertenecientes a una cultura diferente a la suya. Es así que encontramos una correspondencia entre el escenario geográfico del desierto y la representación de los indígenas, quienes serán percibidos como la otredad de la civilización. Bien, en este mismo apartado, el yo, María y la civilización. Para definir al centro de la semiósfera principal, la cual nos vamos a enfocar por el tipo de narración y enfoque que nos otorga el poema, tomaremos la definición de Eric Landowski en su libro Presencias del Mundo. El sujeto, que puede ser un yo o nosotros, cuando se lo considera como una unidad sui generis cuya identidad tiene que construirse, condenado aparentemente a no poder definirse más que por diferencia. El sujeto necesita de un él, de los otros, para llegar a una existencia semiótica. Evidenciamos como centro de la semiósfera principal y por la cual se va a dirigir la narración a María, que encarna la civilización.
Es preciso mencionar que a pesar de que el poema no está expresado desde el yo poético de María, el locutor ofrece un acercamiento que se acerca al pensamiento de ella y por consiguiente a la ideología que refleja la civilización, el orden y la religión. A partir de este discurso se dan indicios para construir al otro en base a la negación de la civilización. En la primera parte del poema, El desierto, se relatan los hechos del saqueo y asalto de una población, por lo que los indios regresan con el triunfo de haber capturado a un grupo de cautivos, entre los que se encuentran nuestro personaje principal, María, y su esposo Brian. No obstante, no es solo la acción del asalto y posterior cautiverio que les espera a los prisioneros, sino la provocación que emiten los indios en la última parte del poema. ¿Dónde sus bravos están? Vengan hoy del vituperio, sus mujeres, sus infantes, que gimen en cautiverio. A libertad, como antes, y como antes nuestras lanzas probarán. Teoría 2020, página 72. A modo de desafío, el indio increpa a aquellos maridos, llamándoles bravos, para que salgan en defensa de sus esposas. Esta increpación es bastante particular, pues en las estrofas posteriores no encontraremos otra muestra de diálogo directo del indio, puesto que éste no habla, y cuando se expresa lo hace desde un nivel de animalización, con gemidos y ruidos. Bien, en mi mismo apartado, la exclusión. El discurso de exclusión procede de un gesto explícitamente pasional que tiende a la negación del otro en cuanto tal. En el poema se demuestra la negación del otro a través de una concepción que sugiere a los indios como salvajes, bárbaros y violentos. Dicha construcción se ofrece a partir de la oposición de lo conocido, es decir, de la civilización. En el capítulo del festín se expone el suceso de la comida en los indios. No obstante, esta descripción alude directamente a la manera de comer. Cito: 2 o 3 indios se pegan, como sedientos vampiros, sorben, chupan, saborean la sangre, haciendo murmullo, y de sangre se rellena. Echevarría, página 75. La descripción refiere a la manera en cómo el acto de la comida es abordada desde un sentido salvaje, pues es más que propiamente comer, como lo haría un ser humano, describe más bien el proceso de comer de un animal salvaje. Incluso la mención de la sangre y su comparación con los vampiros los asemeja a seres perversos, crueles, aquel que disfrutaría no solo el comer, sino el proceso de matar. Pero no solo encontramos caracteres que refieren a la animalidad, sino también al vicio mismo del alcohol, propio y exclusivo de los humanos, el licor espirituoso, en grandes vacías echan, y tendidos de barriga, enterredor la cabeza, meten sedientos y apuran, el apetecido néctar que bien pronto los convierte en abominables fieras. Echeverría, página 75. Resulta contradictorio que la representación de los indios no sea completamente animalizada, sino que además también compone uno de los vicios más comunes del ser humano, el consumo excesivo del alcohol. Por consiguiente, también evidenciamos las consecuencias de su consumo que desatan conductas agresivas, convirtiéndolos en abominables fieras. De esta manera se refuerza la concepción de la barbarie del otro. En el poema observamos la negación del otro de parte de María y Brian, así como también del propio locutor que narra los hechos en favor de la civilización. Asimismo, no es solo la exclusión de los personajes, es además la caracterización que se les da a los indios, pues son una clara representación contraria a lo representado por la civilización. La cautiva María presenta rasgos que insertan una semísfera del orden, el respeto y la religión cristiana. Esta última simboliza la esperanza y el eje de las vidas de nuestros protagonistas. Sin embargo, aunque exista la exclusión de la otredad, es esta la que rige sus reglas por primar la situación del cautiverio, en la que a los prisioneros solo les quedaba aguantar las condiciones para tratar de salir vivos. Cabe resaltar que el contexto de la frontera les ofrece la ventaja para el escenario de la violencia. Cito: la frontera de asentamiento está en continuo movimiento, ya que esto depende de balance y retroceso del ejército en tierra de indios. El indio obtiene mercancías y personas a partir de dos instancias:
robando cuando sale a maloquear o el intercambio fronterizo. Tarzán 2017, página 18. De esta manera y desde el contexto histórico se evidencia la representación del indio como un ladrón y holgazán, y por otra parte desde la negación de la otredad se le construye como un ser salvaje, incivilizado y cruel. En el poema, la representación de María es fundamental para entender su papel como heroína del cautiverio. En contraposición con la otredad, la construcción del personaje empieza desde el epígrafe inicial del poema. Cito: en todo clima el corazón de la mujer es tierra fértil, en afectos generosos. Ella, sin cualquier circunstancia de la vida, sabe, como la samaritana, prodigar el óleo y el vino. Echeverría, página 65. Merchant menciona que la cita de Byron ayuda a contextualizar el poema, pues la significación se le da al corazón de la mujer como suelo fértil, generador de los sentimientos más amables, además de anticiparnos al hecho principal en que girará en torno al poema. Creemos que el empleo de la cita como elemento paratextual no es casual, pues define a la perfección el grado de amor incondicional de la mujer, más aún en situaciones difíciles. Va a demostrar tener los sentimientos más generosos. Para reforzar la idea del amor y la solidaridad, encontramos también la mención de la samaritana que remite a la religión cristiana y su función como dadora de diferentes virtudes. Más adelante observaremos que el componente religioso le da una carga más fuerte a la mujer, que se ampara no solo en su amor, sino en Dios, como máxima expresión de amor, un amor que da. En la parte del puñal, el personaje de María se coloca en acción como aquella mujer que toma conciencia de la condición de cautiverio en que se encuentra y empieza a actuar. Vale rescatar la caracterización física del personaje. Cito: una mujer en la diestra, un puñal sangriento muestra, sus largos cabellos flotan, desgreñados, y denotan de su ánimo al batallar. Echeverría, página 34. Pues desde el primer momento nos coloca una mujer aguerrida dispuesta a luchar por su libertad y por los suyos. La vida regresa al alma cuando María encuentra a su amado, y desde ese momento se va formando un amor expresado para vivir siempre con el otro. Cito: allí está su universo, en su alma el espejo terso, su amor, esperanza y vida, allí contempla embebida su terrestre serafín. Echeverría, página 85. Taera menciona que en La cautiva de Echeverría hay algunos elementos disponibles de la tradición local y otros de la ya instalada tradición romántica alrededor del motivo del cautiverio. En ese sentido, el paisaje del desierto y el enfrentamiento entre criollos e indios son rasgos que le dan el color local a la obra. Sin embargo, lo que le da fuerza al poema es el componente romántico expresado en la figura de María, que será construida como la gran heroína de la historia. A Echeverría le interesa representar un tipo de mujer diferente a los modelos clásicos socialmente aceptados. De esta manera redefine al sujeto femenino en función a la problemática actual que necesitaba la nueva nación argentina y en su proceso de formación, construcción e imaginación. De esta forma es que se puede percibir a la cautiva como heroína que se define también en términos de patria. A partir de lo mencionado, cabe preguntarse cómo es que se pasa a concebir a la mujer como un ente que desborda amor y devoción por quien ama, en este caso su esposo. Tamagnini y Pérez, 2001, mencionan que había una proyección negativa en las mujeres de frontera. Esto quiere decir que tanto la mujer blanca o indígena representaban la encarnación misma del demonio. Este precepto se fundamentaba principalmente en la Iglesia, cuyo problema siempre fue el cuerpo de la mujer, la desnudez de estas, el adulterio y sus consecuencias, los cuales marcan aspectos que definen a la barbarie. Ahora bien, ¿cómo es que se llega a concebir a María como un ángel? No solo desde el propio discurso del poema, sino también como ella misma se define cuando su esposo Brian despierta desorientado y María decide presentarse. Cito: mi vulgar
nombre es María, ángel de tu guarda soy. Y mientras cobra pujanza, ebria la feroz venganza de los bárbaros segura, en aquesta noche oscura, velando a tu lado estoy. Echeverría, página 88. Resulta interesante cómo es que María se identifica como la figura del ángel, pues no solo será dadora de amor y generosidad, sino será símbolo de protección, como un ángel que protege con sus alas y espada a su ser amado. María pasa por estigma social de demonio a ángel, ya que la paradoja de que la mujer blanca de la frontera, aquella que era despreciada y mal vista precisamente porque encarnaba los designios del demonio, al ser hecha cautiva se transforma en una mujer angelical. Tamagnini, 2001, página 694. Aunque la mujer se convierta simbólicamente en un ángel, no deja de ser mujer y por ende instrumento del demonio. En el caso específico de la cautiva, María encarna de manera insistente a la figura del ángel en un concepto tanto de amor como de defensa. Además de ello, es característico su heroísmo y valentía en momentos cruciales en que Brian aparece derrotado y ella es la salvación. Cito: No, tú vendrás conmigo, o pereceré contigo. De la amada patria nuestra, escudo fuerte es tu diestra. ¿Y qué vale una mujer? Huyamos tú de la muerte, yo de la oprobiosa suerte de los esclavos. Propicio, el cielo este beneficio nos ha querido ofrecer. Echeverría, página 91. María ofrece hasta su vida por su esposo. No es solo su motivación, sino su fuerza, ya que amparada a la fuerza de Dios. En este punto es preciso preguntarnos, ¿María es un personaje transgresor? Dicha cuestión no solo se genera por el cambio de estigma, de demonio a ángel, sino por el simple hecho de ser ella, una mujer quien recibe la responsabilidad de la resistencia, lucha y pervivencia por su vida y sobre todo la de su esposo. No es Brian quien protege a su esposa e hijo, sino María quien toma la valentía para ejercer la lucha y sobreponerse a las adversidades. Es preciso mencionar que el papel contrario lo representa Brian, pues se coloca como un personaje pasivo a la espera del cuidado y rescate por parte de su esposa, siendo él un soldado y quien debería tomar las armas. En ese sentido, Brian se encuentra constantemente cansado, entablando diálogos con María que aluden a quejas o demoras en el escape. En una de sus intervenciones, Brian duda de la condición virgen de su esposa. Del salvaje la torpeza, habrá dejado la pureza, de tu honor y mancillado, tu cuerpo santificado por mi cariño y tu amor. Ya no me he dado quererte. Echeverría, página 89. El ser cautiva conlleva, así como lo vimos en párrafos anteriores, el estigma de la deshonra femenina por la simple tenencia del hijo, producto del rapto. Y aunque dicho hecho sea comprobable o no, la mujer cargaba con el prejuicio directo de la pérdida de su honra, tal y como lo explica Torresán 2017. El cuerpo de la mujer funciona como promotor del tan temido mestizaje y pone en riesgo el proyecto civilizatorio de la naciente nación. Poco importa si su cuerpo ha sido ultrajado o no por el indio. El solo hecho de convivir con este otro carga a la mujer cautiva con el estigma de la deshonra y la vuelve tan marginal como el salvaje. El estigma hacia el cuerpo de la mujer genera además burlas en las otras cautivas y una constante desconfianza del esposo, quien en su condición de casado era el único que podía juzgar sobre el cuerpo de su esposa. El estar en cautiverio coloca a la mujer en una posición que pone en cuestión su propia honra, así como también estar más cerca de la barbarie. María es capaz de probar su honra, la cual ha permanecido intacta, lo que la vuelve merecedora del amor de su esposo Brian. No obstante, María debe mucha de su fuerza y valentía a la nación cristiana y a Dios. Cito: gracias te doy, Dios supremo. Brian se salva, nada teme.
Echeverría, página 102. Exclama ella al alegrarse no solo de la condición de su amado, sino el agradecer que toda lucha es gracias al Todopoderoso. Y si es que Dios no es solo símbolo máximo del amor, sino también de un tipo de amor que nos enseña a dar incondicionalmente. Y esta idea se refuerza desde la instancia del matrimonio. María y Brian están casados, ambos son esposos y su deber, según el cristianismo, es apoyarse el uno al otro, aunque en uno de ellos resalte más su amor, tal y como se exalta en la figura heroica de María. No es casual, pues, el nombre de María como protagonista de la historia. Remite directamente a la significancia de la Virgen, a su pureza, por ejemplo, cuando se pone en cuestión la honra de nuestra protagonista. Y por otra parte, la valentía del padecimiento que acontece cuando María tiene que aguantar todo el vía crucis de su Hijo Jesús. En La cautiva, María es María la elegida, así como lo fue la Virgen, para salvar a su esposo correspondiendo a Dios y en su papel de esposa y madre. De hecho, María es representada como una mártir, como un héroe que se sacrifica por todos y por los que más quiere. Una vez sabida la noticia de la muerte de su hijo, su responsabilidad recae en salvar al esposo y no duda en encomendarse a Dios siempre que puede, cito, porque de su llama intensa es la vida tan inmensa que a la muerte vencería y en sí eficacia tendría para animar a Dios. Echeverría, página 107. Como lo haría la verdadera Virgen María. Y es que existen muchas expresiones de amor que se le dan a María en donde se alude al amor como fuerza de vida, como fe que puede lograrlo todo. Cito, el amor es fe inspirada, es religión arraigada, en lo íntimo de la vida. Echeverría, página 107. Puede sonar hasta cierto punto utópico el amor desmedido de María. No obstante, es preciso mencionar que nos encontramos ante un personaje romántico en el que perviven estos ideales, tanto en la libertad y la solidaridad, son una muestra y un ejemplo que direccionan la vida de los románticos. En un contexto más latinoamericano, específicamente en el ambiente argentino, este precepto es adaptado a las problemáticas sociales y políticas inmediatas de un país que aún estaba en la búsqueda de encontrarse como nación. En una lectura más amplia, podríamos también mencionar que María es un modelo de una patria que está en construcción, porque responde al contexto de la vida de las fronteras, de los altercados entre indios y criollos y de los enfrentamientos militares. María es fuente inagotable, henchida de esperanza su anhelar. No hay obstáculo invencible hasta conseguir victoria. Echeverría, página 107. María logra salvar a su esposo por el poder divino de Dios y por la fuerza que ha depositado en ella. Sin embargo, esta lógica se extiende siempre que María sea esposa y madre. Para explicar mejor esto, Torresán 2017 expone: en María, definirse como madre y esposa es un deber ser, que responde al orden patriarcal de su tiempo. No estamos frente a un personaje femenino que lucha por sí mismo. Al contrario, relega su singularidad ante un universal de mujer que antepone su rol de madre y esposa por sí mismo. La fortaleza de la cautiva María solamente surge en defensa de su familia y bajo la influencia del poder divino. Con ello se puede afirmar que la fortaleza y valentía de María está fundamentada bajo el precepto de ser madre y esposa. Es decir, su sola condición de mujer no podría alcanzar el grado de heroísmo que se expone en el poema. María es un personaje que lo puede todo, siempre que Dios esté con su apoyo y siempre que tenga un motivo para actuar con valentía. Su personaje es bastante ambiguo y problemático, porque demostraría ser fuerte cuando se presenta en la adversidad, pero al mismo tiempo frágil, pues María no puede vivir si no tiene a su esposo al lado. No es solamente esta cuestión, sino con el final rotundo del poema, en el que María, una vez muerto y enterrado su esposo, muere de sufrimiento porque su razón de ser y actuar se ha desvanecido. Y aunque su forma heroica sea cuestionable y bajo un régimen que direcciona la religión y su rol como esposa, es preciso mencionar que su forma de morir
pues muere de un dolor que se lleva no solo su vida, sino su motivo de existir. Muchas gracias por su lectura. Esa es toda su intervención, señorita Amaro. Entonces, vamos a ver quién sigue. Hay trabajos que no han sido paginados, ¿ah? Que consta de eso. Entonces, está la señorita Torres Chacón. Vamos a pedirle a la señorita Torres Chacón que participe porque ella sí ha paginado. Luego continuará, después continuará Aparicio Figueroa y cerraremos con Custodio Meneses. Ambos no han paginado su texto. Muy bien, me parece pertinente que la señorita Amaro haya escogido a la cautiva, ¿no? Y de esa manera hemos visto la imagen de la mujer que se proyecta en esta obra. Adelante entonces con la señorita Torres Chacón Mirela. Adelante. No le escucho, no le escucho. No la escucho. El racismo en las mujeres negras, el matadero de Esteban Echevarría. El resumen. En el artículo presente se toma el texto El matadero de Esteban Echevarría, ya que este texto se considera uno de los escritos que dan inicio a los pensamientos literarios argentinos. El tema en el que se hace énfasis es el racismo. Primero en el grupo de personas negras, para luego hacer énfasis en las mujeres negras y africanas, las cuales son menospreciadas y descritas como animales que actúan por puro instinto, sin educación, y al hablar de ellas abundan las descripciones negativas que terminan mostrándolas como seres imposibles de corregir, y por lo señalado por el autor, que por cierto es unitario, la solución que ellos tenían hacia el grupo de personas era ir desapareciéndolas para adoptar ideales de otros países, idea no muy alejada de los federales. Palabras claves: unitarios, federales, racismo, mujeres y racista. Introducción sobre el matadero. El matadero de Esteban Echevarría se considera el primer cuento argentino. La obra se ubica en el contexto histórico de los años 1829 y 1852. Podemos identificar el régimen de Juan Manuel de Rosas, en donde la mayoría de la población vivía aterrorizada por persecuciones y asesinatos políticos. Es la conocida lucha entre los unitarios, partido de tendencia liberal formado por un reducido número de personas, la mayoría culta y de riquezas, y los federales, quienes tenían más apoyo popular y la hegemonía de Buenos Aires. Ellos mantenían su autonomía. Estos últimos seguían el régimen de Rosas. En el cuento se ve que la Iglesia se encuentra a favor de los federales. El gobierno de Rosas podría entonces presentarse como una especie de modelo. Este gobierno envía 50 novillos para alimentar a la población, lo cual es una cifra ínfima. Sin embargo, el matadero está aparentemente contento, ya que se conforma con ello, pero como si fuera poco, son solo los federales los que se reparten la carne, mientras que los pobres tenían que luchar y esforzarse por un pedazo de las obras. La barbarie del régimen rosista es muy clara, ya que la gente es convertida y mostrada como animales salvajes que pelean en busca de la carne. Se trata a las personas negras como deshonestas y mentirosas. Contradictorio a ello, este gobierno tuvo gran aprobación entre los negros mestizos y mulatos, quienes, siendo los unitarios ricos, cultos y blancos, quienes criaban y educaban negros pero los tenían como esclavos. Este cuento es un claro ejemplo del romanticismo del Río de la Plata, las descripciones costumbristas en el ámbito porteño, el habla argentina, etc. En un principio nos relata dónde y cómo está situado. Nos dice que está en Pascuas. Estaríamos entonces sujetos históricamente al marco del gobierno de Rosas, el conflicto entre unitarios y federales, la muerte de Encarnación Ezcurra, esposa de Rosas, el periodo de la Mazorca, organización a disposición de Rosas, quienes atacaban de forma violenta a la oposición, con lo que lo único que hacían era
expandir el miedo por los pueblos. El primer tema tratado sobre Echevarría era la fecha de publicación del Matadero, ya que lo escribe entre 1838 y 1840 durante su exilio en Montevideo. Se pensó que la razón por la que tenía escondido fue por su contenido y por miedo a alguna represalia por parte del gobierno de Rosas o por hablar de las clases bajas. Sin embargo, en 1841, Echevarría escribe Avellaneda, que es un poema con una extensión larga sobre el mismo tema, la realidad de la población argentina. Sin embargo, fue escrito con un estilo más romántico y literario. Tanto en Avellaneda como en El Matadero se habla de la fuerza y la maldad de los federales. Un pilar del proyecto que estaban construyendo era, junto con crear un Estado estable desde un punto de vista económico y político, también desarrollar una literatura nacional. En otras palabras, una literatura que hablara de la realidad argentina en este caso, diferenciándose de los temas y textos de la colonia. Era fundamental la creación de una literatura argentina para los letrados de la época y sobre todo para los jóvenes de la generación de 1837, porque eran quienes marcaban el inicio cultural del país junto con el inicio político y económico ganado con la independencia de España. Como explica Leliario en una biblioteca para leer La Nación, lecturas de la figura Juan Manuel de Rosas, y cito: escribiendo una retórica romántica de la sensibilidad, esos jóvenes se propusieron diseñar, que en este caso significaba escribir, el momento fundacional de la nación, y al hacerlo, los referentes de la generación de 1837 asumirán la misión de ser, en tanto grupo, los primeros en plantear un proyecto de nación al mismo tiempo que se mostraban como el primer grupo de intelectuales que se postulará como tales. Entre los jóvenes más destacados de dicha generación se encontraba precisamente Echevarría, que logró con el tiempo ocupar el rol de poeta nacional en ensayos argentinos. Carlos Altamirano y Beatriz Sarlos se detienen en detalle a propósito del rol jugado por este en la formación de una literatura nacional, explicando la importancia fundamental del cuento El Matadero en la historia social del país, que mostraba una realidad espantosa nacional, pero fuera de lo feo estaba justamente que era una realidad. La violencia y las víctimas del racismo. En El Matadero, el pueblo es sordo, ciego y sobre todo dócil ante los mandamientos de los federales. Se presenta al pueblo en un momento crítico, represivo y dictatorial. Tanto los artistas como el pueblo están sumamente separados y el narrador actúa de forma irónica al decirnos básicamente: no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor pueblo que el que no quiere escuchar la palabra ilustrada y salvadora de los que se oponen a Rosas. El registro político se ve mezclado con la parodia religiosa, casi coincidiendo con ella, ya que en este mundo la autoridad máxima, legal y espiritual, temporal y la eterna, es llevada a cabo por don Juan Manuel de Rosas. Por eso se dijo que las inscripciones dibujadas en la casilla del juez son símbolo de la fe política y religiosa de la gente del Matadero. Este relato es de violencia, con violencia y sobre la violencia. Hay dos niveles en El Matadero: por un lado las acciones y palabras que se dirigen al héroe, las que lo humillan y termina violentando al lector como espectador, y la otra que cuenta con palabras dirigidas directamente al lector. La violencia encontrada al leer la vejación del unitario, que como es uno solo puede defenderse de la
defenderse del ataque físico. Echeverría enfrenta un problema al representar al pueblo con estrategias convergentes. Una de ellas sería tomar el matadero del Alto como límite, como un ejemplo del problema del régimen rosista. La federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero. Comienza diciendo, para terminar el relato, con el matadero como origen, como causa. Puede verse que el foco de la federación está en el matadero. Estaba en el matadero. En la ciudad ausente, la novela de Piglia dice: la locura del parecido es la ley, una ley impuesta por el Estado represor. Se trata de parecer lo que se es. Si se es un militante, uno debe parecer un militante, vestirse como, actuar como, para no ser descubierto. La lectura del Estado, el registro del Estado, no se detendrá de quien se parece a lo que es, porque ostentando el parecido con lo real, no se es real frente a la sordera y a la ceguera del lector. Echeverría elige, por el contrario, la sobreescritura, los letreros que señalen al delito y al delincuente, que presagien el martirologio. Es peligroso no disimular lo que se es. Otra clara elección del matadero es una fuerte y prácticamente infranqueable delimitación de zonas. Un ejemplo rotundo de este procedimiento es la construcción de la escena final. En ella el unitario habla desde un lenguaje elevado hasta lo insostenible para subrayar el carácter bajo el lenguaje de los sayones. Ni siquiera en la brutalidad carnal de la escena final pueden acercarse los dos mundos. Echeverría pone en movimiento el manejo eficaz de una lente que se acerca y se distancia de su objetivo de acuerdo a las necesidades del relato. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación, pero a medida que se adelantaba, la perspectiva variaba. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar de Río de Plata. Es decir, que puteadas bolas de carne, cuajos de sangre, pelotas de barro, se arrojan sobre los cuerpos y sobre el lector con el único justificativo de que la perspectiva se torne más brutal a medida que el narrador se acerque. Echeverría, página 6. Volviendo al matadero, el conflicto, según dijimos, es entre un mundo fáctico de acción que ejerce una fascinación rechazada y un mundo cultural que se trata de levantar ineficazmente. Y en la medida en que ese ámbito fáctico facilita una transmisión rica y matizada, real, en que permite que se erija la creación estética, se anuncia una relación entre ese ámbito y el poeta que lo recoge. El poeta lo presenta con todas las condiciones, elementos y garantías como para que se pueda conjeturar que lo siente como el mundo de la verdadera vida, que aparece directamente, el mundo que suscita y estimula, el mundo que al hacer vibrar la indignación arranca también las respuestas más trascendentes. El mundo cultural, en cambio, es un reflejo, no tiene vigor en sí, es mediatizado y mediatizador.
empalidece corresponde a una voluntad más que a una síntesis totalizadora. Es por lo tanto un simulacro de la vida, aunque no la haya sido para él en el plano declarativo, público y consciente. La intención que se tuvo en el matadero no fue crear un poema romántico que sea largo o que esté lleno de relleno, sino uno que represente la nueva literatura, representa un lugar cruento como un matadero. Y hay una crítica hacia lo que lo habita, y como todo político, Rosas fue a buscar apoyo de ellos. Entonces, no solo se hace una crítica, sino que es una denuncia política y social. El autor quiso mostrar, ¿no? Mostrar una realidad fea. Era real, pero fea. Se buscaba la civilización, pero el escenario estaba lejos del lugar y ambiente civilizado. Es precisamente esa muestra de realidad fea que hace que su cuento destaque. También se habla de que la trama del matadero no es compleja, pero la descripción que hace el narrador sobre las condiciones sociales es lo curioso. Igual que el hecho que no se ubica el cuento en Buenos Aires, sino en una zona de frontera. Esto entonces sería visto como un borde entre dos elementos, entre la civilización de la ciudad y la barbarie del campo. En uno hay desarrollo y en el otro el atraso. Otro punto importante en el matadero era la abundancia de imágenes negativas hacia grupos sociales, especialmente las mujeres mulatas y africanas. Las animaliza ubicándolas en el nivel más bajo, describiéndolas como seres sin ningún tipo de educación, sin control y que por lo tanto actuaban por puro instinto, como animales. Pero no se habla de las mujeres blancas en situaciones parecidas, no las ponen a luchar con los perros por sobras de órganos de animales. Algo importante y curioso es que esta población era bastante grande y era parte de la cultura e historia de Argentina, al igual que en el resto de países de Latinoamérica. El tema de la mujer. En el matadero, entre otros temas, está el de la mujer. Este relato está lleno de imágenes negativas hacia ellas, y estas mujeres son justamente las que están dentro del grupo racial separado anteriormente, particularmente cuando el narrador hace referencia a las mujeres mulatas y africanas que están en lucha para poder conseguir por lo menos los restos de carne del toro. La descripción que se hace termina básicamente animalizándolas, reduciéndolas al nivel más bajo, comparándolas con salvajes, como si no tuvieran ningún tipo de educación y actuaran por puro instinto. Hacia otra parte, entendemos... Entre tanto, ¿no? Entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá, una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Apoyá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas del ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en las tripas como rezagados, al paso que otra vaciaban panzas y vejigas y las henchía de aire de sus pulmones para depositar en ellas luego de secas la hachura. Analizando entonces estos términos, notamos todas las referencias negativas, violentas e insultantes hacia las mujeres, usando términos como arrastrando o charco de sangre, acompañado de escenas de una pelea por restos de carne, dejando descrita una escena desagradable visualmente. Aclarando y haciendo énfasis en el punto anterior, las partes por las que se peleaban eran restos, entrañas, en otras palabras, las partes más pobres y las que definitivamente ningún federal comería. Eran por lo que las mujeres podían conseguir para ellas y para sus hijos. El tema del racismo de las mujeres. No podría decir que el matadero habla en contra de las mujeres en general o de
un patriarcado, ya que no se muestra una mujer blanca en las mismas circunstancias, es decir, buscando y peleando por comida. El Matadero, al describir una situación tan precaria y llena de rasgos negativos, toma como personajes principales a los negros africanos, en este caso las mujeres. En la siguiente cita vemos un poco de la descripción de las negras. Multitudes negras rebusconas y achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías, prontas a devorar cuanto hallaban comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en confusión por falta de nutritivo caldo. Echevarría, página 3. En el matadero las únicas mujeres presentes son las negras achuradoras, que participan activamente en la descuartización de las reses. Echevarría las describe como caranchos de presa y arpías, ya que rivalizan con las gaviotas y los perros en busca de anchuras. Estas mujeres contribuyen a la atmósfera violenta e inmunda del matadero. Todas ellas son viejas, feas y vulgares. El matadero no es un espacio doméstico, por lo tanto, no hay lugar para la feminidad idealizada allí. No hay esposas, no hay madres en este texto, hay solo una masa informe e ignorante, hombres y mujeres, que mantiene en el poder de Rosas. Las negras se sitúan claramente al margen del ideal. Coromina 15. En síntesis, ¿se entiende cuál es la imagen que el autor tenía en referencia a las mujeres, además de que este cuento sería claramente un cuento racista? Los unitarios eran los que buscaban formar una nación con un gobierno central, buscaban la civilización, liberales y progresistas. Sin embargo, no tenían en mente cambiar el país convirtiéndolo en un lugar más armonioso en que todos pudieran vivir sin distinción y con menor pobreza, sino que también buscaban deshacerse de los negros y africanos, por lo que, viéndolo desde esa perspectiva, no eran tan diferentes a los federales. Otro escritor que podría tomar para hablar del racismo de la mujer y de la misma nacionalidad de Echevarría y pertenece al mismo contexto histórico es Domingo Faustino Sarmiento en Fausto. Toma una posición progresista, por ejemplo, en el rol de la mujer y la importancia de la mujer, mientras que no tenía tan presente o no tomaba tanto en cuenta la visión sobre las diferencias sociales. Para él, los pobres eran inferiores y su destino era simplemente ser dominados. Fue uno de los primeros en entender lo importante que era educar a las mujeres sacándose de casa, por así decirlo, e insertándose en la sociedad. Cabe resaltar que era parte de copiar o civilizar, tomando a Estados Unidos como referencia. Era parte del blanqueamiento de la sociedad. Y cito, Facundo, pues, era de estatura baja y fornida. Sus anchas espaldas sostenían sobre un cuello corto una cabeza bien formada, cubierta de pelo espesísimo, negro y ensortijado. Su cara, un poco ovalada, estaba hundida en medio de un bosque de pelo, a que correspondía una barba igualmente crespa y negra, que subía hasta los juanetes, bastante pronunciados para descubrir una voluntad firme y tenaz. En esta cita vemos que en la descripción que se hace de Facundo, las características están alejadas del rostro delicado, cabello rubio, entre otras características del ideal que Sarmiento tenía para que el proceso de blanqueamiento pueda realizarse. Entonces las mujeres blancas estarían mucho más alejadas de dicho proceso, para lo que no se podía seguir siendo parte de la sociedad argentina. Las mujeres negras. Conclusiones. En el matadero encontramos una violencia marcada en cada momento, tanto en las descripciones de personas, la violencia ocasionada
que ocasiona el escape del toro. La violencia es parte de la burla y la humillación. La violencia es vista en cada descripción del cuento. El registro político refiere a un mundo donde la suprema autoridad legal, espiritual, temporal y eterna es Juan Manuel de Rosas. El racismo, por su parte, es un tema dentro de la violencia. Los solitarios, con su ideal de mejorar, no tienen en mente dónde ubicar a estas clases discriminadas, por lo que concluye que el texto es racista y los solitarios tampoco serían los buenos de la historia, por así llamarlos. Las mujeres negras no tendrían valor alguno en el texto, o si es que lo tienen, es un valor sumamente bajo y representan un sufrimiento único. En el caso de Sarmiento, solucionar el problema. Sarmiento cree solucionar el problema de la mujer con sacarla de casa y ponerla a estudiar. Sin embargo, eso aplica a las mujeres blancas. El tema de la mujer negra no presenta solución alguna. Bueno, gracias. Tendría que haber revisado más el texto. Hay muchas ratas, muchas faltas ortográficas. A continuación, a ver, el señor Aparicio Figueroa, que no paginó su trabajo, ¿no? Que tiene un total de 16, sí, pues, 16. Aparicio Figueroa, ¿está o no está? Sí, profesor, a ver, Ya. Un momento. A ver. Más o menos tiene usted unos 15 minutos para que la señorita Custodio también pueda, que ella tampoco no ha paginado, y ella también tiene, son dos, bueno, comience usted, señor Aparicio Figueroa. Muchas gracias, profesor. A ver, mi artículo se titula Lo político y literario dentro de El matadero de Esteban Echeverría. A ver, como resumen, el presente artículo... Vaya, tiene como discúlpeme, objetivo por hacer un razones del análisis. tiempo, vaya usted de frente a la introducción. ¿Listo? A ver. Ya. Introducción. Esteban Echeverría, argentino de nacimiento, fue un intelectual y poeta de la generación del 37. Es uno de los autores más laureados de su época y asimismo se destacó por sus escritos como La cautiva, de 1837, Los consuelos, de 1834, además de su fuerte inclusión a la política que se hace parte importante de su vida, teniendo la inclusión de dicha temática en el dogma socialista de 1846. Sin embargo, resulta complejo la explicación acerca de los motivos que lo llevaron a la exclusión de la publicación de su cuento El matadero. Pese a la recurrente explicación que es atribuida a ser un texto de crítica social al gobierno de Juan Manuel de Rosas, el sentido es aún más complejo cuando se entiende que dicho Echeverría se encontraba fuera del país durante los años finales de su vida y que por tanto podría haber hecho desde el exilio en Montevideo. Pese a estos detalles que tan solo caen en la mera especulación y el análisis del contexto general, para dar razón más cercana a la cual pudo haber sido la verdadera situación de al haber dejado dicho cuento fuera de su corpus publicado. Las investigaciones acerca de la obra de Echeverría, sin embargo, no han dejado de lado la importancia de ese detalle, ya que resulta indispensable para comprender la génesis del cuento. Una de las principales y recientes hipótesis propuestas por Ricardo Piglia plantea la razón principal que se debe a un elemento ficcional. Esto se debe a que los más importantes escritores de la época, como son Echeverría y Sarmiento, optaron por preferir una literatura testimonial, considerando a una literatura ficcional contraria a los propósitos políticos que se buscan reformar para la lucha social contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. También surge a cotación la más recurrente hipótesis que surgen en función al miedo de las represalias por el contenido político que en el cuento se aborda. Si bien se mencionó previamente el distanciamiento del autor a la Argentina como un indicio suficiente para entender que dicha teoría carece de un fundamento conciso, la realidad marca que la situación política y la función primordial del cuento se establece por un camino dentro del país mismo, la Argentina, tanto que supondría una falta de objetividad en su proyecto al no ser difundido dentro de su eje central.
Por otro lado, este relato, con un matiz explícito, sangriento, turbio, que contradecía el contenido poético de la época, embellezado, sublime, de inicios del siglo XIX, es un detalle nada menor en cuanto al planteamiento acerca de su autocensura. El matadero es un relato que se caracteriza especialmente por su tono vulgar, encumbrado por su estilo de corte realista en su construcción discursiva y su abundancia de detalles violentos en sus escenas marcan esa característica de una forma muy explícita e incluso con una lectura más cercana a nuestra época sigue impactando de la misma manera en la cual fue publicado e incluso permite hacer una interpretación de su posible recepción de la época en la cual fue redactado. Por las razones mencionadas anteriormente, resulta importante comprender y analizar el contexto social y literario donde surge el matadero de Echeverría, que, como se va formando la idea, ambos contextos interactúan directamente uno sobre otro y por tal razón resulta indispensable el comprender el proceso tanto literario como político del siglo XIX. Además, la construcción discursiva del cuento es un detalle no menor, desde un estilo sagaz y violento hacia el uso constante de la simbolización, alegoría y la ironía, marcan el ritmo de un relato corto que se presenta de una forma tosca al lector, respuestas de un narrador heterodigético que luego se traslada a la voz propia de los personajes con un estilo dialectal. Los eventos marcan no solo una propuesta política alterna, también expresan un sentir o malestar de la religión católica en su base estructural. Asimismo, el uso de las referencias cristianas se encuentran replegadas por todo el texto, tanto que el elemento simbólico entre los integrantes del matadero y los federales se expresan de una manera negativa, así como también la figura del unitario y el animal sacrificado. Marco general, literario y político. En los inicios del siglo XIX se vive una situación compleja y tensiva. Los cambios sociales que se viven desde Europa hasta los países periféricos son extremadamente cambiantes y relativamente constantes. Los movimientos sociales y artísticos promueven un cambio en la sociedad bajo el fundamento principal de la libertad de la persona. Este elemento principal, surgido del romanticismo, se va a extender por todas las sociedades y será un fundamento principal para albergar los cambios en las colonias de América, principalmente en los núcleos sociales de la misma. Asimismo, estos fundamentos sociales también repercuten en el ámbito meramente artístico, donde encontramos que el romanticismo es un pilar inicial para fundamentar las nuevas corrientes literarias de las nuevas naciones. En el desarrollo de las corrientes biológicas, el alcance de la libertad individual supone ya un cambio distintivo a la sociedad colonial, que sin embargo ya viene estableciendo cambios en la estructura social, donde los cambios económicos posibilitados por la revolución industrial ya suponían cambios administrativos y culturales dentro de la sociedad occidental. Estos cambios tecnológicos ya suponían varios puntos de vista entre los que se encontraba a favor y en contra de la evolución de las ciencias y el progresivo asentamiento dentro de las ciudades, dejando de lado a la naturaleza, que no solo era abandonada, sino también transformada por las demandas de recursos que suponía la nueva tecnología. Esta lucha ideológica se alza como un tema sumamente importante dentro del siglo XIX. Esto se va a deber a las posiciones que presupone el surgimiento de los nuevos estados y las estructuras a seguir, que se explicará más adelante. En principio, el cambio ideológico ya arrastrado por la Ilustración y principalmente por la figura de Rousseau, pone en manifiesto la naturaleza de un ser bueno. Esta idea tuvo una gran difusión durante los siglos de cambio, que refieren entre el periodo del siglo XIX al XVIII al XIX. Este concepto supone un soporte fundamental a la libertad e individualidad, que derivan como un argumento en la búsqueda de la independencia.
que sería un foco principal durante el segundo siglo previamente mencionado. Si bien la libertad propuesta por la visión romántica establece un proceso contradictorio entre el avance social y la misma libertad, esto supone un amplio campo disuelto sobre las nociones románticas. Se van a ir difundiendo y cambios de matices, algunos de estos suponiendo el apoyo de la tecnología como parte esencial de la libertad y el desarrollo, que deviene de una capacidad científica. Si bien en un principio la noción de libertad romántica se regía por una participación más activa en la generalidad de la sociedad, los cambios en la sociedad europea estaban relativamente comprometidos a conseguir dicho fundamento a través de una de las dos vías que habían previsto, que serían mediante la reflexión en las normas sociales o mediante el uso de la fuerza militar. Estas cuestiones acerca de conseguir la meta de la libertad tiene un profundo impacto dentro de la sociedad hispanoamericana durante sus inicios como países, ya que la instancia militar se alzará como fundamento constante y que traerá distintos matices y cambios que repercuten a la hora de la formación social y artística de estos países. En un plano más cercano a la realidad hispanoamericana, específicamente en la Argentina, la situación durante y después de la independencia toma rumbos complejos y teñidos por la cuestión militar. En Argentina, la independencia empieza a dar sus primeros recorridos durante el mayo de 1810, durante la invasión de Napoleón a España. La unificación de los criollos más adinerados encuentra en este hecho la apertura de una posibilidad para establecer un gobierno más provechoso para sus intereses personales, como lo explica Acuña en 2018. Un minuto, señor Aparicio. Va usted a leer la cita que está en la página 6, espero que usted haya paginado. Lee esa cita y de ahí se pasa a la página 9, porque si no el tiempo no nos va a dar para que Custodio pueda exponer. Lea la cita y luego se pasa a la página 9, porque todo esto que está informando corresponde al contexto social. Pero lo que queremos es, sobre todo, ver el cuento que está desarrollado a partir de la página 9. ¿Ya? Listo. Sí, profesor. A ver, leo la cita. Organizaron una reunión abierta en la que todos los funcionarios del gobierno se reunieron y construyeron que desde ese momento el gobernante debe ser criollo y no español. A lo largo de estas líneas comenzó su primera administración nacional de Argentina, llamada la Primera Junta, bajo la filosofía del avance, la equidad y la influencia predominante. Numerosas poblaciones estadounidenses se unieron y eligieron, dada la negativa de los ejecutivos del acuerdo que no reconocieron el desarrollo de las hojas, confirmaron la batalla contra el reino español. Ya, ahí se detiene y ahora busca usted en la página 9, comience desde el primer renglón hasta que luego va a entrar ya a la crítica política y social en el matadero. Ya. A ver. Todo este marco social, a partir de ahí comience. A ver, todo este marco social convulsivo permite la aparición de los textos como El Matadero, publicado en 1871, el Sarmiento, El Facundo, de 1845, o El Mármol de Amalia, de 1851, siendo el más llamativo e importante de ellos el primero, que pese a no haberse publicado durante su época, transmite las impresiones generales que viven las personas que no participaban directamente del gobierno y que además sufrirían esa marginalidad dentro de su propio país. Además, en cuanto a la creación literaria, El Matadero es superior en cuanto a la propuesta literaria que parece atípica a un momento histórico y para los críticos literarios resulta la piedra angular de la literatura argentina. Echeverría marca la pauta hacia la creación literaria autóctona, quizás inintencionalmente, ya que busca un trasfondo político, pero que apertura un modelo de construcción literaria que hasta la actualidad es representado como un modelo único en su especie: la crítica política y social en El Matadero. Esteban Echeverría
en su obra Cumbre propone no solo una crítica estructural, satírica e irónica a la política nacional, sino también incide por desbaratar los elementos de cohesión social que en la nación argentina abundan. Estos elementos permiten interpretar una crítica más distendida a la sociedad en general. En primer lugar, tan solo la apertura del cuento brinda dos nociones fundamentales para el resto del relato, donde no solo se plantea el desligamiento de la cultura occidental y su norma creativa. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes como acostumbraban solo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Echeverría, página 15. Esto también puede inferir un ataque latente a la institución católica que se va a ir profundizando cada vez más. Resulta importante aclarar que la crítica social está dirigida al aparato gubernamental, político, social y religioso. Tres pilares que marcan el desarrollo de la historia y que la simbolización de sus personajes arman de sí mismo dentro de sus espacios. Abro cita. Estábamos a más en Cuaresma, época que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, sustine, abstine, sufre, abstenece, ordena, vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos que de manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Echeverría, página 15. Este párrafo complementario da forma a la crítica institucional, si bien no denota dentro del cuento una crítica general a la cristianidad, marca una separación acerca de la Iglesia católica y sus predisposiciones acerca de sus injerencias dentro de la sociedad argentina. El efecto irónico y crítico también hace presencia durante las primeras líneas, y como con el ánimo de que se arden algunos erijontes que no falten dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificios de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Echeverría, página 15, ya demuestra una intencionalidad marcada para plantear lo que va a buscar expresar en su cuento, que mediante su crítica irónica establece el contracontenido de la dualidad del eje social y religioso. Abro cita. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos, que os mofáis de la Iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ay de vosotros, si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de diente y las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestras tierras las plagas del Señor, la justicia, y el Dios de la Federación os declara malditos. Echeverría, página 15. La satirización acerca de los bandos políticos que han dividido el país empiezan a aflorar como una cuestión normal dentro del puerto. Dicha tensión se maneja desde un punto de vista, el del bando federal, a su vez que construye un microcosmo dentro del matadero, que marca una representación al Estado. Abro cita. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales.
se cobran las multas por violación de reglamento y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular ¿Qué clase qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin, tan pequeño, que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación Escurra! ¡Mueran los salvajes unitarios! Letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Ya, señor Aparicio, se queda ahí nomás, ya yo leo, hemos llegado a la página 11, ya no va a haber tiempo, entonces se queda usted ahí, el resto de la página yo lo leo, estando revisado. Ahora, por favor, en el tiempo que nos queda, la señorita Custodio Meneses. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas ¿También tardes. leo el resumen o me salto la introducción de Freddy? Entre la introducción, pues, ¿no? La introducción, comienza con la introducción, igual que el señor Aparicio, que por razones de tiempo, ¿no? Sí. Mi artículo titula Bajo las formas de escribir y representar, conciencia y discurso en el matadero de Esteban Echeverría. Ya. La narrativa de las panamericanas a inicios del siglo XIX está caracterizada principalmente por las rupturas con la tradición europea que se vivió debido a la presencia colonial española y su influencia en las letras americanas. Desde los trabajos de Sarmiento en Argentina hasta los escritos de Andrés Bello en Venezuela y luego en Chile, el germen emancipador de las letras va cuajando en el espíritu del escritor e intelectual americano. La necesidad de independencia en el campo de las letras significa el primer paso para la formación del proyecto nacional, mediado por la intervención de la literatura y sus medios expresivos. Casos como los ya mencionados apuntan ambas direcciones, entendiendo el problema de las letras y su independencia, como el primer ejercicio de consolidación de la nación o el proyecto nacional. Este también es el caso de Esteban Echeverría, eximio cultivador del pensamiento, la prosa y el verso, quien en sus escritos expondrá desde una perspectiva singular los conflictos que aquejan a la naciente nación argentina. La crítica menciona con argucia la particularidad de uno de los escritos de Echeverría, El Matadero, en 1840. Cuento de compleja composición y de difícil clasificación genérica, tomando en cuenta únicamente la forma y de rica carga semántica en tanto al desarrollo de la historia, el plasmado de las costumbres argentinas frente a un contexto convulsionado a nivel político, donde las posiciones liberales y autoritarias se encuentran en constante enfrentamiento, visto desde el contenido. Echeverría presenta en El Matadero la conocida fórmula del cuadro de costumbres. Sin embargo, mientras la nación avanza, esta se va llenando de fluidez y versatilidad, acercando bastante la experiencia de lectura hacia el paradigma del cuento. Ya sea por intencionalidad o desprovista de esta, el texto indica una clara reflexión acerca de la condición desde donde se produce la emancipación. Echeverría conoce su posición en el conflicto del que escribe y pretende caracterizar, teniendo mínimamente nociones del papel de lo que escribe y la manera en la que ejecuta esto. En suma, presenta indicios de poseer una conciencia respecto al uso de su lengua y el impacto que tiene esta en la presentación metafórica de sus personajes y de sus discursos. Es motivo entonces de este breve artículo incidir en la presencia de la conciencia lingüística en El Matadero, utilizando los postulados de Espesúa 2018, analizando la manera de representar las costumbres y principalmente los antagonismos que se tienen en el texto en base al manejo del lenguaje por parte de personajes y sus diálogos. Entender este fenómeno ayudará a entender el proceso formativo de la nación, que en el momento en el que se escribe el texto tenía, para el caso de Argentina, una disputa violenta y cruel entre el partido unitario
de tendencia liberal, y el Partido Federal, la dictadura y caudillismo de Juan Manuel Rosas. El discurso funcional en el matadero. Habría que empezar nuestra reflexión situando a Esteban Echeverría en su respectiva tradición sociocultural, teniendo en cuenta las variables políticas, sociales y literarias que esto implica. Echeverría, hijo de su época, se encuentra, como se ha mencionado, en el periodo formativo de las naciones y de la suya, Argentina. Para cuando su labor literaria empiece, no será la excepción. Sin embargo, habrá que precisar el estado del ambicioso proyecto de formación nacional en el que se encontraba la tierra de Echeverría. Echeverría. La crítica, Echeverría se posiciona políticamente en medio de los bandos enfrentados por la corrupción y formación de la ambición, unitarios y federales. Así lo señala Barolo 2016, mencionando que Echeverría combinó su tarea de poeta y escritor con una activa participación política que lo llevó a liderar la Asociación de Mayo, un agrupamiento de jóvenes intelectuales que buscaba diseñar y definir líneas de acción para la organización y conducción nacional. En este marco, Echeverría escribió el manifiesto de la agrupación en el que planteaba, entre otras cosas, la necesidad de superar la controversia entre unitarios y federales para poder avanzar en la configuración de una nueva sociedad, retomando el itinerario de la Revolución de Mayo. Si bien Echeverría inicia junto a la Asociación de Mayo una cercanía al sector secundario por Rosas, los federales, progresivamente se irá creando un puente cada vez más largo entre los jóvenes intelectuales y el gobierno de Rosas, debido a la falta de interés del Estado en las propuestas de la asociación y las malas decisiones políticas que los rosistas toman. Marolo continúa su disertación argumentando que esta misma posición disidente y autoritaria de los federales serán la que propicien la configuración de una estética romántica y libertaria, y como tal, antirrosista, que convirtió el itinerario político en literatura. El discurso político, entonces, entra al terreno de las letras para configurarse bajo términos estéticos en textos literarios. Echeverría entiende que bajo las disputas políticas existen poderes económicos que operatizan el discurso de unificación bajo el estandarte de la patria y por ello comienza sus labores políticas a la par de su trabajo como escritor. A propósito de esto, Damaso 2010 menciona lo siguiente: su papel protagónico en la fundación de la joven Argentina y sus principios políticos desarrollados posteriormente en el dogma socialista, procedidos por la ojeada retrospectiva. Esta obra resume su programa político y es uno de los análisis más significativos de su época. Damaso considera que, si es viable considerar los trabajos políticos ensayísticos de Echeverría en la historia del pensamiento político argentino, debería consolidarse como el iniciador y fundador de una corriente socialista. Echeverría propone una nueva corriente de pensamiento que comulgue entre las ideas de los unitarios y los federales, y en busca de una respuesta para ello es la publicación de ensayos abstractos y de larga carga política en la que la preocupación por los ideales formativos de la nación se hacen evidentes y a la vez frustrados, inférmios. Nuestros sabios señores han estudiado mucho, pero yo busco en vano su sistema filosófico. Parto de la razón argentina y no la encuentro. Busco una literatura original, expresión brillante y animada de nuestra vida social y no la encuentro. Echeverría va mutando en su escritura y perfila su prosa ya no hacia la reflexión. Por el contrario, encuentra prudente manifestar sus posiciones políticas en torno a la ficcionalización de estas mismas, y apoyándose en el modelo europeo romántico, empezará con la publicación de algunos textos que configurarán, con el paso de los años, en textos fundacionales para la literatura argentina y panamericana, como lo señala Damaso. Si bien se apoyó en los modelos europeos del romanticismo, su actitud, como los intelectuales de su generación, significó un salto cualitativo en la búsqueda de su literatura y las bases de una cultura nacional. Página 3. Echeverría comienza con su publicación de Los Consuelos, 1834, apareció luego Rimas, 1837,
Luego, en un caso excepcional, el matadero, escrito entre los años 1838 y 1840, y que no fue publicado hasta 3 décadas después, presuntamente por miedo a las represalias que el contenido político de sus escritos albergaba entre sus páginas. Sin embargo, ese no es el motivo por el cual se resalta el texto en mención. Por el contrario, las reflexiones respecto al matadero abordan la determinación genérica de este escrito en tanto si resulta un cuento o un cuadro de costumbres, página 8, y en menor medida si el texto era o no texto íntegro y no una parte de un escrito mayor. Estas primeras indagaciones en la naturaleza del texto iniciaron una serie de investigaciones cada vez más especializadas y direccionándose poco a poco al análisis formal del escrito. Sobrepasando estas directrices, Echevarría se encuentra en una tradición fuerte de cuentos y escritos que presentan una temática singular. La presencia del aspecto económico en la vida de la población argentina, siempre mediada por la actividad ganadera. Echevarría, consciente plenamente de la realidad de su país, ataca a la dictadura de Rosas y los federales desde la piedra angular de su gobierno: la funcionalidad política, económica y social de los mataderos del ganado en el país. Inicialmente, desde la modalidad del cuadro de costumbre, Echevarría extiende la crítica formal hacia la dictadura, con una caracterización de los problemas que causan algunas de sus instituciones, tanto la Iglesia como el Estado, como sus tradiciones dogmáticas, sumen a la población bajo inconvenientes nada fáciles de resolver: la ausencia de carne en la Cuaresma y la posterior inundación bíblica noélica sumida en el paragón de la inundación inaudita de la ciudad bajo un fenómeno sumamente extraño. Echevarría ejemplifica mediante el texto de los lectores bajo la fórmula del cuadro de costumbres, pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo preciso es hacer un croquis de la localidad. Acontecieron cosas que parecen soñadas y la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, como muestras de veracidad y realismo que otorgan un añadido singular. El discurso político de Echevarría se presenta en el conflicto entre unitarios y federales en base a la experiencia de vida en el matadero, como un lugar común en el que se desarrollan las acciones y en la que el escritor argentino logra caracterizar plenamente y de la que, paradójicamente, resalta su nula capacidad para capturar lo que sus ojos ven con la prosa. En fin, la escena que representa el matadero era para vista, no para escritura. La capacidad que presenta el escritor argentino para plasmar las interacciones un lugar tan hostil y violento como el matadero y emparentar esa misma violencia con el conflicto político entre unitarios, grupos sociales de clase alta, y los federales, grupos sociales de clase baja, crea en suma un cuadro bastante interesante de la realidad política y social del país gaucho en los inicios de la República y su proceso formativo como nación, la consolidación del proyecto en textos posteriores al de Echevarría, para el contraste con el texto en mención. Eso compone un discurso funcional en las letras argentinas e hispanoamericanas. Así lo intuyen Madroñero y Guimarán. Cita: el matadero tiene la intención de mostrar al lector la violencia que se vivía en Argentina, encarnando el ambiente político durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Utiliza asimismo los escenarios para simbolizar la política, además exalta una predominancia política, económica y social sobre la gente de Buenos Aires. Este discurso político es heredado en el quehacer literario y será bien representado en el texto de Echevarría, quien, antes de rehuir a la censura, decide escribir sobre las atrocidades de las federales y su concepción de los unitarios. Ya, señorita Custodio, ya no tenemos tiempo, ya es las 6, yo tengo clase, de manera que yo voy a leer pues las páginas que usted ha escrito, ya, y a todos en general les recomiendo desde ahora que sean más cuidadosos en la corrección, incluso en el nombre del autor, no es Echevarría, sino Echeverría, ¿no? Bueno, y hay ideas interesantes en su texto, pero ya el tiempo nos ha ganado, así que yo me encargaré de leer el resto que viene a partir de las tensiones políticas heredadas, ¿ya?
Muy bien, quedamos así a las 6 en punto y nos vemos ya la próxima semana para seguir con el desarrollo del sílabo. Hasta la siguiente semana, profesor. Sí, hasta la siguiente semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.